Hola a todos chicos, hoy estoy aquí con un nuevo vídeo hablando un poco de la situación del momento y me parecía muy bueno hacer un vídeo hablando de coronavirus y sobre todo de cómo fortalecer nuestro sistema inmune. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar que este virus ha afectado a mucha gente pero que ha causado como problemas más graves y también muerte en gente que tenía ya problemas, que tenía ya debilidad inmunológica, mientras que en otros, por ejemplo, no ha causado ni un síntoma. Entonces, esto tienes que hacernos reflexionar sobre el hecho que eh, cómo tenemos nuestro sistema inmunológico es muy importante. Si pensamos, por ejemplo, en una guerra, cuando los guerreros combatían, por ejemplo, intentaban entrar en las ciudades con las bombas, claro, las ciudades que resistían eran ciudades que tenían muros muy fuertes. Y entonces tenemos que pensar en nuestro sistema inmune como nuestros muros, nuestras defensas contra el coronavirus y contra todos los virus y las bacterias que nos rodean cada día, porque el problema no es solo que tenemos ahora el coronavirus, es un problema en general contra la gripe, contra bacterias, gérmenes y todo esto. Entonces, con este vídeo os voy a dar unos consejos, unas pautas que podéis seguir para fortalecer vuestro sistema inmune. Os voy a dar unos consejos sobre productos fitoterápicos, sobre suplementos alimenticios, sobre la alimentación que se puede seguir en este momento contra los virus y también unos remedios naturales que se pueden hacer en casa. Bueno, empezamos ya con los productos fitoterápicos. Claro, en el mundo fitoterápico hay que saber que hay muchísimos productos, muchísimas hierbas que son increíbles. Pero en este vídeo os voy a hablar solo de 3, 4 productos. Entonces, el primero es la equinácea. La equinácea ha sido muy estudiada en los últimos años. ¿Por qué? Porque se ha visto muy efectiva contra algunos virus, sobre todo los virus de la influenza, entonces de la gripe, o por ejemplo el virus del herpes y se ha visto que es súper efectivo. También amigos que son naturópatas, también en Italia, por ejemplo, me han dicho que utilizándolo mucho o con sus clientes han visto efectos espectaculares. Entonces, para la prevención y también en los primeros síntomas de una gripe, tomar equinácea os puede ayudar muchísimo. Hay que destacar, hay que decir, sin embargo, que la equinácea no se puede utilizar en problemas de patologías autoinmunes o personas que ya están un poco mayores, que tienen patologías crónicas. ¿Por qué? Porque como estimula mucho el sistema inmune, claro, en gente que tiene, por ejemplo, alergias o patologías autoinmunes, no podemos dar equinácea porque esto puede dar efectos secundarios en este sentido. Puede hiperestimular el sistema inmune. Entonces, no para estos tipos de personas. Sí que de otro lado se puede dar a estas personas, por ejemplo, la uncaria tomentosa, que se ha visto, o uña de gato en español, que se ha visto ser muy efectiva, por ejemplo, en el tratamiento de la artritis reumatoide. Entonces, en algunos tipos de enfermedades autoinmunes, también tratamiento de gastritis, úlceras, resfriados, laringitis. Entonces, esto sí que se puede utilizar, pero siempre hablarlo primero con vuestro profesionista de la salud, porque hay muchas hierbas que pueden interactuar de manera negativa con
algunos fármacos que a lo mejor estáis tomando en este momento. Entonces siempre preguntar. Otro producto muy interesante es la quercetina. La quercetina es un bioflavonoide que se encuentra en muchos productos, en muchos, sobre todo muchos frutos, que claro, en forma de suplemento ya de manera más concentrada, de forma más concentrada, y es un súper antioxidante. Viene utilizado, por ejemplo, mucho en el tratamiento de las alergias con vitamina C y magnesio, por ejemplo. Y se ha visto que siendo un magnífico antioxidante, puede ser muy útil en el caso que se tengan bacterias o virus que son muy resistentes, por ejemplo, también a los antibióticos. ¿Por qué? Porque muchas veces van a crear alrededor de ellos mismos un biofilm que es como una capa protectora que a veces los medicamentos no pueden romper. Entonces, por eso a veces nos volvemos resistentes a los antibióticos. Entonces, la quercetina puede ayudar mucho en esto, como por ejemplo algunas enzimas digestivas que a veces se toman en suplementos para digerir mejor, y entonces pueden dar este efecto muy muy bueno en este sentido. Y otro producto fitoterápico muy bueno del cual quiero hablar es el aceite esencial de orégano. Es un aceite que se ha visto muy antiviral, antibactérico, antifúngico, a amplio espectro. Entonces, en este caso, en este tipo de virus, por ejemplo, puede ser utilizado mucho en las afecciones de las vías respiratorias, por ejemplo, como la neumonía, que pasa mucho en este tipo de gripe que estamos teniendo. Entonces, aceite de orégano que viene utilizado mucho, por ejemplo, en el tratamiento de la cándida, de bacterias, de agentes patógenos, puede ser muy útil en las afecciones respiratorias. Cuidado porque no se puede utilizar por mucho tiempo, porque luego puede cargar bastante el hígado. Entonces siempre preguntar a vuestro herborista, vuestro profesional del bienestar. Vamos a los suplementos vitamínicos y alimenticios. Os voy a aconsejar unas vitaminas que son fundamentales para fortalecer nuestras barreras, nuestro sistema inmune. Primero, vitamina D. La vitamina D se ha visto en algunos estudios que es muy importante, sobre todo relacionada con el problema de la gripe o en patologías crónicas. ¿Por qué? Se ha visto sobre todo que la gripe, que el momento máximo de la gripe normalmente es el invierno. ¿Por qué? No porque tenemos frío, sino porque hay más bajos niveles de vitamina D. ¿Por qué? Porque nosotros sintetizamos la vitamina D con el sol y con buenas predisposiciones intestinales. Entonces, el momento en el cual producimos más vitamina D es el verano, primavera, verano, porque tomamos más sol, y luego en invierno tenemos que vivir con nuestras reservas que hemos acumulado en verano, pero muchas veces por varios factores no tenemos mucha reserva. Entonces, si no nos controlamos, no hacemos analíticas, muchas veces no sabemos que tenemos déficit de vitamina D. Entonces se ha visto que el punto máximo de gripe está en invierno, exactamente porque tenemos déficit de vitamina D. Entonces, si no habéis hecho últimamente analíticas y no sabéis vuestros valores en este momento, una cantidad que os puedo aconsejar, que es una cantidad más segura, es de 1000-2000 unidades internacionales. Si sabéis que tenéis mucho déficit porque tenéis las analíticas, entonces sí que se puede aumentar esta dosis, o, por ejemplo, aumentarla a 5000 cuando ya tenéis los primeros síntomas de gripe. Incluso muchos médicos prescriben vitamina D de 10.000 unidades internacionales al día para combatir determinadas patologías o determinados problemas agudos,
Pero cuidado porque no se puede prolongar por mucho tiempo este tipo de cantidad. ¿Por qué? Porque como la vitamina D regula el metabolismo del calcio, un exceso de vitamina D de así altas dosis por mucho tiempo podría daros problemas, por ejemplo, de exceso de calcio en la sangre, entonces cálculos renales o problemas a las articulaciones. Entonces, esto es siempre que luego evaluar con vuestro médico, con vuestro profesionista de la salud. Pero sí que podemos tomar 1000, 2000 tranquilamente, sobre todo en invierno, porque la mayoría, el 90% de las personas tienen carencia. Y sobre todo las personas que tienen problemas intestinales, porque no pueden sintetizar bien la vitamina D. O incluso personas que tienen la piel oscura porque tienen más barrera a nivel de la piel y entonces no pueden sintetizarla bien en este sentido. Entonces, vitamina D fundamental porque regula nuestro sistema inmune y nuestras barreras de defensa. Otra vitamina muy importante es la vitamina C. La vitamina C, que es una vitamina que el hombre no puede, el ser humano no puede sintetizar como otros tipos de vitaminas y que hoy en día, ya que nuestras verduras, nuestras frutas no tienen el nivel que tenían muchos años atrás, entonces no podemos sintetizarla, no podemos adquirirla bien a través de la comida, a través de la alimentación. Es muy importante suplementarla, sobre todo en invierno, sobre todo para prevenir la gripe, para prevenir infecciones. La vitamina C es súper importante para la producción del colágeno, contra las infecciones, contra las bacterias, contra los virus, bien utilizada mucho contra la cándida. Entonces nos puede ayudar mucho en caso de gripe. ¿Qué pasa? Que podemos empezar con una dosis de 500 miligramos al día con una comida, sobre todo si tenemos problemas intestinales. ¿Por qué? Porque la vitamina C en exceso, en dosis muy altas, nos puede dar problemas gastrointestinales. Entonces, de más inflamación, de diarrea. Entonces, para las personas que tienen problemas intestinales, 500 miligramos al día. Claro, si luego a los primeros síntomas de la gripe pueden aumentar mejor hasta 2 gramos, 3 gramos si pueden, perfecto, una toma para cada comida. Y las personas que en cambio no tienen problemas intestinales sí que pueden tomar dosis más altas, sobre todo si tienen primeros síntomas de gripe. Hay médicos que recomiendan, por ejemplo, hasta los 6 gramos al día o hasta tolerancia intestinal. ¿Qué significa? Que se puede tomar vitamina C en varias tomas durante el día hasta cuando no se tengan problemas intestinales como por ejemplo diarrea, que ya te está diciendo para ya porque esto es tu límite de vitamina C. Entonces, bueno, estos dos tipos de consejos dependiendo de qué tipo de persona sois. Además, en dosis altas, siempre cuidado, en dosis muy altas, siempre cuidado si estáis tomando medicamentos para patologías crónicas, como por ejemplo inmunosupresores o anticoagulantes fuertes como la warfarina, porque esto puede también afectar. Entonces, dosis altas siempre preguntar a vuestro médico. Otra vitamina muy importante, la vitamina A. La vitamina A, retinol, ya transformada, ¿por qué? Porque la podemos sintetizar de los betacarotenos, pero si tenemos problemas intestinales, mejor ya en forma de retinol. Entonces la vitamina A regula muchísimo nuestro sistema inmune y además nos ayuda muchísimo en la protección de la capa de la mucosa, de nuestras mucosas, entonces que sean mucosa intestinal, mucosa respiratoria y por ejemplo para las mujeres mucosa vaginal. Entonces muy importante la vitamina A en este sentido. Se puede tomar hasta 5.000 unidades internacionales normalmente sin problemas. Dos minerales muy importantes que quiero mencionar son el zinc y el selenio. El zinc, muy importante, junto con la vitamina A para regular el sistema inmune y para mejorar nuestra mucosidad, nuestras mucosas, sobre todo la mucosa intestinal.
entonces que va a ayudar mucho también nuestro sistema inmune. Y el selenio porque es súper antioxidante, entonces combate los radicales libres que se van liberando en cantidad enorme, sobre todo en situaciones, en condiciones de presencia de bacterias y de virus. Entonces, muy importante también, muy antioxidante, como por ejemplo la quercetina, de la cual hemos hablado antes. Entonces, otro suplemento que puedo aconsejar también los probióticos. ¿Por qué los probióticos? Porque en este momento, sobre todo contra un virus, tenemos que mejorar nuestra salud intestinal. En nuestro intestino tenemos nuestro sistema inmune. Entonces, si ya tenemos problemas como gastritis, como diarrea, como estreñimiento, como reflujo esofágico y otros tipos de problemas crónicos, no, tenemos un intestino que no funciona bien. Entonces, en consecuencia, tenemos un sistema inmune que no funciona bien. Entonces, nuestro terreno es nuestro intestino. Del intestino salen todas las patologías. Por el intestino empiezan todas las patologías. Tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, tenemos que mejorar la salud de nuestro intestino. Y esto podemos hacerlo también con los probióticos. Bien, los probióticos que tengan al menos 15 cepas distintas de bacterias que nos pueden actuar sobre varios tipos de problemas y además que tengan al menos 10.000 millones de bacterias. Porque si vamos a tomar algunos que tienen solo 1.000 millón, 2.000 millones, no vamos a hacer mucho. Entonces, muy importante y además, si tenéis problemas específicos, hablarlo siempre con vuestro médico para que os aconseje el producto mejor para vuestras necesidades. Vamos a ver un poco qué tipo de alimentación podemos en este momento adoptar. Entonces, un tipo de alimentación que tiene que ser una alimentación antiinflamatoria y esto va muy bien para todos los problemas inflamatorios que tengáis, todos los problemas intestinales. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los dos tipos de alimentos que nos dan más inflamación en absoluto son gluten y lácteos. El gluten, como sabemos, es la proteína de algunos cereales, en particular del trigo, pero también de cebada, de espelta y otros más, que es una proteína que nuestro intestino no puede digerir. Sobre todo el trigo es un alimento genéticamente modificado que no existe en la naturaleza. Entonces, si nosotros comemos cada día, con los años, gluten, trigo, nuestro intestino no puede digerirlo, todo eso se transforma en toxinas que pasan en la sangre y entonces nuestro sistema inmune que no reconoce estas partículas y empieza a hiperreaccionar y a darnos, por ejemplo, enfermedades autoinmunes. Entonces, esto es muy importante entenderlo y esto nos va a crear continuamente inflamación. Lo mismo vale para los lácteos, ¿por qué? Porque contienen lactosa, que es un azúcar que nosotros no podemos digerir porque la mayoría de la gente no tenemos ya la lactasa, la enzima para digerirlo, y la caseína, que es la proteína de la leche que nosotros ya no podemos digerir porque no tenemos la enzima que es la renina. Entonces, igual como por el gluten, si nosotros comemos cada día lácteos, empezamos a crear una inflamación enorme que no da problemas a nivel inmune. ¿Por qué? Porque nuestro sistema inmunológico empieza a ser muy ocupado a tener que combatir esta inflamación a nivel digestivo y, por ejemplo, no se puede ocupar de combatir otros tipos de problemas que mientras tanto tenemos como virus, bacterias o tumores. ¿Por qué? Porque está continuamente ocupado
en combatir esta inflamación. Entonces, lo que tenemos que hacer es reducir lo más posible la inflamación en nuestro organismo. ¿Y cómo lo hacemos? Evitando lácteos, evitando gluten, evitando azúcares y reduciendo los carbohidratos. ¿Por qué? Porque los azúcares y los carbohidratos empiezan a hacernos inalzar el índice glucémico en la sangre. En consecuencia, la insulina tiene que ser siempre presente para hacer que esta glucosa entre en nuestras células, y todo este proceso nos va a aumentar constantemente la inflamación. Entonces tenemos que pararla de esta manera, reduciendo los azúcares, reduciendo los carbohidratos. Si queréis comer carbohidratos una vez al día para almorzar, y que sean sin gluten, mejor, como quinoa, trigo sarraceno o amaranto o mijo, ¿vale? Reducir también todos los procesados, todos los alimentos proinflamatorios, como todos los llenos de aditivos, conservantes, colorantes, levaduras químicas, o por ejemplo todo lo que sea inflamatorio, como pimienta, como pimentón, como por ejemplo los fritos. La comida frita es de verdad súper inflamatoria. Entonces, existen muchísimas alternativas. Desde cuando yo empecé a tener mi patología, empecé a descubrir un mundo nuevo increíble. Hay muchísimos alimentos que podemos comer que son muy saludables, muy sabrosos. Entonces, no empecéis a pensar que no tenéis nada que comer, porque no es verdad. Hay muchísimos alimentos súper, súper buenos que podemos introducir. Introduzcamos más verdura, sobre todo cocida. Poca fruta, un fruto al día, porque sobre todo en invierno la fruta nos enfría mucho, entonces no va bien para el organismo, y sobre todo nos carga mucho de fructosa, sobre todo carga mucho al hígado. Entonces un fruto al día, mejor bajo índice glucémico, y beber muchos líquidos calientes. Lo que aconsejo siempre, beber mucha agua caliente, porque el agua caliente nos ayuda a depurarnos contra toxinas, bacterias, virus. Entonces, tomar todo el día, que puede ser agua caliente, que puede ser en forma de infusiones. Entonces, muy bien, mucha agua fuera de comidas, no durante las comidas, porque si no os va a dificultar la digestión, pero mucha agua caliente. Y vamos a acabar con dos remedios naturales que podéis hacer en casa, muy interesantes. Entonces, el primero es el oil pulling. El oil pulling, que viene de la medicina ayurveda, son como enjuagues con aceite de coco extra virgen. Lo podéis hacer también con aceite de sésamo o aceite de girasol no refinado, si lo tenéis, pero el aceite de coco es el mejor porque es muy antiséptico, muy antibacteriano, antifúngico. Entonces, ¿qué pasa? Por la mañana, cuando nosotros nos despertamos, tenemos en nuestra boca y sobre todo en nuestra lengua, tenemos muchas bacterias, muchas toxinas. ¿Por qué? Porque durante la noche nuestro organismo se ha depurado de todas las toxinas que tenemos, y estas se van a depositar en nuestra lengua. Entonces, si por la mañana nos despertamos y vamos a comer y vamos a desayunar y no nos cepillamos la lengua, los dientes, y no hacemos este proceso, claro, vamos a reabsorber todas las bacterias que nuestro cuerpo había eliminado. Entonces, muy importante hacer este procedimiento porque nos ayuda a limpiarnos. Entonces, aparte de cepillarnos la lengua, los dientes, vamos a tener este aceite de coco que hemos disuelto un poquito con un poco de calor para 5 hasta 20 minutos, de manera que esto vaya a los dos lados de la boca, en todos los lados de la boca, para desinfectar.
toda nuestra boca, básicamente, y entonces hacer que estas bacterias, estas toxinas, no regresen dentro del organismo. Entonces, esto muy importante. Segundo, es una miel de ajo que se puede hacer en casa, que es el típico remedio de la abuela, que se puede hacer, por ejemplo, con una miel muy buena, bio, integral, por ejemplo, la miel de Manuka que viene de Australia, que es muy recomendada, que muchos estudios han visto que tiene muchas propiedades antisépticas. Se podría preparar de esta manera, con una taza de miel, un cuarto de taza de aceite, de vinagre de manzana bio y unos de ajo, mejor ajo negro, que es más digerible. Entonces vamos a cortar en trozos muy pequeños el ajo, vamos a mezclarlo con la miel y este vinagre bio, vinagre de manzana bio, y lo vamos a poner en un tupper de vidrio. Lo dejamos toda la noche y luego el día siguiente lo filtramos, lo ponemos en un contenedor de vidrio y lo dejamos en un sitio lejos de fuentes de calor y vamos tomando una cucharita de postre de este compuesto cada día. Esto puede ser muy bueno para la prevención. Claro, esto sí toleráis bien el ajo. Otro remedio que podéis buscar en internet es muy peculiar, es el aceite de los vinagre de los 4 ladrones. Entonces es un tipo de compuesto que viene de una leyenda muy curiosa. Es una leyenda que dice que en el 600, cuando hubo un momento crítico de peste, entonces de este tipo de enfermedad que mataba a casi todos, había un grupo de 4 ladrones que nunca se moría, que iba casa por casa robando y no se moría a pesar que hubiera esta grande enfermedad. Entonces todo el mundo se preguntaba cómo podía hacerlo, cómo lo lograba. Y al final se descubrió que estos 4 ladrones supervivían gracias a este tipo de producto natural que tomaban cada día. Entonces, si lo buscáis en internet, lo podéis encontrar, pero básicamente está esa base de vinagre, de ajo y de especias, hierbas como por ejemplo la salvia, el romero y otros más, y especias. Entonces, muy interesante. Con esto he acabado. Espero que este vídeo os pueda ser útil. Si pensáis que puede ser útil a alguien, podéis compartirlo. Y cosa muy importante, sobre todo para las personas que tengan patologías, que tengan un sistema inmune débil. Importante evitar el contagio. Importante que empiece a pasar lo que está pasando, por ejemplo, en mi país, en Italia, entonces con todo lo que han cerrado, han prohibido, porque ya el contagio se ha alargado mucho. Entonces, consejos que os doy: que no tengáis ataques de pánico, mejor no tengáis mucha ansiedad. Entonces, lo que tenéis que hacer, lo que podéis hacer para vuestro sistema inmune es, claro, tener las medidas de seguridad, y esto va súper bien, pero además cultivar y fortalecer vuestro sistema inmune con estos consejos que os he dado, y además intentando lo más posible no tener estrés, no tener ansiedad, porque el estrés, la ansiedad, el miedo son también elementos que nos van a afectar muchísimo nuestro sistema inmune. Entonces, en este momento, lo que podéis hacer es empezar a distraeros lo más posible, empezar con meditación, empezar a hacer, si os vais a quedar más en casa por este problema que tenemos ahora, aprovechar de estos momentos que tenéis para vosotros, que nunca tenemos, porque estamos siempre súper liados con el trabajo, con muchas preocupaciones, con muchas cosas.
aprovechar de estos momentos que tenéis que estar más en casa para cultivar más vuestras pasiones, leer más, estudiar más, empezar meditación, empezar yoga. Eso seguro os va a ayudar muchísimo. Entonces, espero que esto os pueda ser útil. Lo podéis compartir con quien queráis. Para cualquier duda me podéis escribir en los comentarios y siempre muchas gracias por escucharme y un abrazo a todos.